¿sí? Ellos usan IA para sus clases, para su proceso de investigación, para sus tesis. Una tesis, ¿estamos haciendo la tesis? Pónganle una IA que le haga tesis por vos. Tengo un modelo de eso. El viernes, el sábado, hay una clase de eso. Pero es la idea lo que importa, no es el escrito. La tesis no es para que yo aprenda a escribir. La tesis es para que yo ponga ideas. Y apurémonos. Esto es de apuro. Ese es el modelo triangular. Siempre los triángulos. ¿Sabes por qué me gustan los triángulos a mí? Porque son perfectos. Es la estructura geométrica más estable. 3 puntos de apoyo, no se mueve más. ¿Ingeniero? Es así. ¿Sí? Este triángulo, que es el modelo triangular, vamos a agradecerle por supuesto al departamento, al grupo tecnológico, y al doctor evidente que nos apoya con recursos y financiamiento para esto. ¿Sí? Tiene 3 etapas. La primera, decía Natalia recién, ¿los libros riojanos? Sí, la producción riojana es importante. Cada tesis, cada trabajo final que ustedes hacen en un seminario, en una materia, cada trabajo práctico, eso es producción académica riojana. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Sí? Toda esa producción, que es mucho esfuerzo, va a estar en esta gran base de datos. La base de datos de conocimiento riojano. Ahí otra. Segunda parte, esto ya existe, una interfase para un ordenador. Una interfase de lenguaje natural, que yo hable en este medio riojano básico que tengo, ¿sí? Y me entienda. Que lo hable o que lo escriba, aún con error ortográfico. Y con esa información, el LLM, que es la red neuronal, que es el programa de computadora, que es la inteligencia artificial, hoy llamada Llama 3, del ChatGPT, o como quieran llamarla, ¿sí? La Bing, o el Gemini, o lo que sea, el Copilot, ¿sí? La que sea, como se llama ahí. Es un programa de computadora llamado LLM. Allí está dibujada la forma en que ustedes razonan. A mí no, porque yo no razono, ¿sí? Pero como ustedes piensan, como ustedes acceden, como ustedes comparan, ¿qué es la información? Es un elemento para ser comparado y tomar decisiones. ¿Cuánta información, cuántos libros han leído hasta ahora? 1, 2, 50. Están todos en ella. Así que nunca la van a alcanzar. ¿Cuántas variables hay en un objeto? En este puntero láser. ¿Cuántas variables pueden decirme? ¿Cuántas cosas me pueden decir este puntero láser? Una cosa, 2 cosas, 3, 100. De ella puede decirme 100.000. 100.000 de estas variables y compararlas a todas en microsegundos. Depende de la velocidad de la red. ¿Se entiende? De esto ya está, ya funciona, ya anda. Por eso el segundo, y el que no lo utilice que afuera, no se asusten, pero vean lo que yo veo como por aquí. ¿Sí? Y yo para adelante. El que no lo use va a quedar fuera. No hoy, no mañana. Yo me jubilo en 5 años. O sea, usted va a tener una vida laboral. Si tiene trabajo. Si usan la IA, seguro lo van a tener. Si no la usan, ya veremos. Lo dijo mi antecesor, Joel, acá. Usen esto para dibujar, chicos, para hacer video. Le va contando la herramienta. Yo le digo el por qué. No te le dice por qué. Y las políticas públicas son fundamentales, porque si hay buenas políticas públicas que implementen, llevar adelante estas nuevas herramientas, vamos a ser exitosos como universidad, como provincia, como país. Una cosa más.
Esa debe ser la postura. Eso debe ser una meta de vida. Nunca dejen que esta realidad pixelada a la que estamos acostumbrados cuando vemos el celular y el Instagram la manejen allá. Manejen ustedes allá. Y eso espero de ustedes. Gracias. Bueno, si hay alguna pregunta para que podamos realizar después las conclusiones. Fabri. Yo soy estudiante de psicopedagogía y me quedé pensando en esto de, bueno, hacia la educación apuntamos, ¿no?, también a la utilización de las tecnologías. Cómo en el estado actual que tenemos, viviendo en Argentina, tan cambiante que tenemos las políticas públicas dependiendo de la ideología de la gestión actual y las que vendrán, ¿cómo podemos mantener un lineamiento entre las políticas públicas teniendo en cuenta que la pandemia sacó el velo a las grietas que hay tecnológicas entre los márgenes sociales y el centro social, digamos? Si tener alguna reflexión o cómo podríamos también de alguna manera orientarnos nosotros, nuestro pensamiento, o sea, cómo pensar una política pública que pueda romper esa gestión, esa ideología cambiante que pueda haber en el Estado nacional. Bueno, es un tema que nos traes en Argentina y sobre todo al interior de Argentina y hacia su interior más profundo. La continuidad de las políticas es un tema, ¿no? Y ahí hablamos de la diferencia entre las políticas de gobierno y las políticas del Estado, ¿no? Las políticas que subsisten a lo largo del tiempo. Y allí tiene mucho que ver la cultura argentina, que es también, en términos políticos, de disputa del River Boca. Entonces, es como que el concepto de amigo-enemigo recae en la idea de que todo lo que hizo el otro está mal, entonces lo borro y empiezo como todo el tiempo a hacer. ¿Por qué digo desde la nación hacia adentro se profundiza el problema? Porque generalmente en la nación hay cuadros intermedios que se sostienen y que en algún punto, por lo menos, la administración pública, que es la organización del Estado, tiene algún circuito que permanece. Pero hacia el interior esta situación es peor. Y es un tema a pensar. Nosotros, de hecho, podría ponerte como ejemplo, como equipo, nosotros pensamos partir de la base de lo que está bien, por ejemplo, en términos de política pública educativa, universitaria, y poder potenciarlo. Y aquello que está mal, convertirlo, pero no tirar todo en la bolsa o hacer de cuenta que nadie hizo nada. Creo que es un proceso a largo tiempo que se pueda cambiar esa cultura en Argentina, ese River Boca permanente que se ve en las redes, que se ve en términos políticos, y que las políticas públicas estén más institucionalizadas. De hecho, me parece que también tanta proliferación de leyes, por ejemplo, que muchas no se cumplen, tiene que ver también con estas disputas, ¿no? Y en otros países quizás la costumbre, o pocas leyes, pero son todas cumplidas, o en su mayoría. Entonces, es una cuestión cultural, el estudio diagnóstico es bueno, es necesario, que es un problema, que las políticas cambien permanentemente, y es necesario que se parta de lo anterior que tuvo efecto, que fue bueno, y poder potenciar esto porque siempre se hace mejor. Pero eso implica un conjunto de reglas y valores nuevos que permitan cambiar la forma política, la forma estatal, y que haga que esto perdure en el tiempo para un mejor beneficio, para construir un mejor bien común y un bien común más inclusivo. Uso psicopedagogía y la carrera. Y tengo un miembro de psicopedagoga egresada de acá de la UNLAD, ¿sí? Carolina.
siempre pensamos en esto. ¿Cómo podemos mejorar a través del IA, por supuesto que es nuestro motivo de trabajo permanente, la educación? Pero de la escuela primaria, más tenemos que dar conferencias hace poco de eso. ¿Y cómo hacemos que esto se forme una política pública? Porque el esfuerzo de Yacuray, el equipo que me prestigia a mí, porque los chicos me siguen, ¿sí? Ni beca, me siguen, ¿no? Estamos muy preocupados, ¿sí? Estamos preocupados, vos vas a entender el uso del aprendizaje, ¿sí? Sobre todo eso. Hoy el aprendizaje es distinto. Hoy tiene grandes porciones de población, cada vez más, que están fuera del sistema, ¿sí? Que no se sienten celular. Entonces, el secreto está en esto, ¿no? En cómo todas estas reglas que el Estado puede aportar con política, volcarlas en beneficio de la sociedad. Y de alguna manera, trabajar por bien común. Voy a hacer una mención que a lo mejor ustedes no saben. ¿Sí? De nuevo, como política pública madre, digamos, ¿sí? Tenemos la Constitución Roja. Yo sé que muchos no la han leído. ¿Alguno la leyó? Puedo decir que sí. ¿Alguien leyó la Constitución de Luis Rioja? La Nueva. ¿Completa? ¿Completa? Hay un capítulo que es política comparada. Esa parte la leemos para ver qué se superpone, qué no se superpone, dónde estará mejor. ¿Saben que la nueva Constitución como política pública tiene muchos artículos importantes? Pero me completa la misma, 5. En los 5 se reconoce la necesidad, como política pública, de contar con ciudadanos digitales. Esto que yo acabo de leer acá, lo inventé yo, lo saco de ahí. Ahora le digo, hay 5 artículos. 4 son proactivos y 1 es de resguardo de seguridad. El 38, el 9, 40, y hay uno, que ustedes búsquenlo, y habla sobre la educación y su importancia. Hay muchas cosas en la Constitución, pero la política pública es esto. Hoy te dijo ahora La Rioja, esto hace falta. Está escrito, hay que cumplirlo. ¿Alguna otra pregunta? Gracias, Pablo. Me gustaría hacer una pregunta. Profe Fernando. Sí. La pregunta de fondo es, nuestra inteligencia, de la que surge todo esto, siempre es positiva si la identificamos nuestra inteligencia, ¿no es cierto?, como trayectorias. ¿Todas las trazas son siempre positivas o hay algunas negativas? Y si esta IA está hecha a partir de ese, digamos, entender ese gen, el proceso de pensamiento, algunas de estas nos llevan a escenarios no deseados, porque esto es lo que en síntesis estamos discutiendo. La IA, digamos, depende de nuestra inteligencia ya existente. Y hay algunas trayectorias que nos llevan al extractivismo, a una forma de vida, digamos, complicada. Entonces, me parece, el debate es ese, que ya, y lo que sigue es cómo controlamos esto. Los estados están en condiciones de controlarla, no están en condiciones, y la política está en condiciones de hacerlo. Me parece que tiene que ver con eso, con cuáles son las normas que debemos tener con respecto a eso y cuáles son las posibilidades metodológicas de poder cumplirlas efectivamente. Pero también hay una cuestión que hoy está muy escrita, muy debatida, que es acerca de la cuestión ética con respecto a la IA. Pero yo creo esto, yo siempre tengo esta visión. Los tiempos nos marcan, nos definen ciertas variables. Y no adaptarse, y hoy adaptarse
sobre todo en este modelo de la posverdad. Yo decía, estábamos en un modelo del progreso, el orden, del modelo iluminista, hoy estamos en un modelo emocional, ¿sí? Rubí lo define, ¿no? Cambió el think por el like. Y en este modelo la emocionalidad define. Pero además de eso, de que está por delante de esa razonabilidad, y que además, por ejemplo, en mi campo, el votar lo muestra claramente, lo podemos ver en las últimas elecciones, es importante, mucho más que antes, la capacidad de adaptarse, la competencia de adaptarse. Nosotros podemos hacer críticas, reflexionar sobre la inteligencia artificial, sobre la digitalización, pero no lo podemos negar. Está y avanza. Y sobre eso, desde las distintas disciplinas, debemos sentipensar cómo la incorporamos y cómo minimizamos, decíamos antes, sus desventajas y potenciamos sus virtudes. Y eso sí tiene que ver con nuestra inteligencia, pero también con nuestra emocionalidad, pensando esto que describía el profe, que no somos como solo seres racionales, somos seres emocionales, ni hablar de lo que diría Jung en este momento, asociado, por ejemplo, al análisis político, ¿no? Pero para no entrar en ese tema, concretamente creo que es algo que está, son características de nuestra sociedad actual, y negarlas o rechazarlas implica ya un retraso. Hay que ver cómo las incorporamos de la mejor manera, potencializando sus virtudes. Vos lo dijiste recién, sentir y pensarse. Eso es. Pensar con sentimientos, que es lo que son. Eso no son humanos. La ética para mí es el motivo por el cual me metí en esto. Porque la ética, vos la definís en el momento que hay un otro. Si no hay un otro, la ética no existe. Y ese otro vos lo percibís, lo comprendés, lo entendés en tu familia. A lo mejor en la escuela primaria. Antes de nivel inicial te das cuenta de algo, y al primario te das cuenta de cómo funciona en sociedad ese otro. Después ya no. Ella es una herramienta. Este láser es una herramienta. Cuesta, no sé, 5.000 pesos. Tiene una luz verde. ¿Sí? ¿Esto es bueno o es malo? Depende cómo lo uses. ¿Cómo lo use? Si yo ahora lo apunto a él, ¿sí? Puedo guiar un volante. Si le apunto el ojo, pues bien se debe ser. No con este que por potencia, un poquito más simple. ¿Saben por qué se usaba esto? Se usaba para impedir que lo rastrearan algunos manifestantes en alguna manifestación, que lo rastrearon con drones. Se apuntaba la cámara en el dron y se enseguece la cámara en el dron. Pero es una herramienta, yo como la use. ¿Bien? Entonces, la IA hay que aprender a manejarla éticamente, sabiendo que hay un otro, en esto que dice Nati siempre, para todos, el bien común. Y hay que aprender a manejar la voluntad. Porque si uno lo usa, va a venir otro que sí lo usa y te va a ganar en este juego que es la vida. Y te va a ganar por mucho. ¿Sí? Por mucho. Entonces, como docente, esta preocupación es enseñar a mis estudiantes que usen la IA. Para lo obligo. Es el trabajo de comunidad, les digo. No sabe. Para mí individual. Usen la IA para esto. Estamos haciendo un libro con IA, que es un libro de ingeniería, entonces, con IA. Entonces, está ahí, como si Natalia está presente. Monolíticamente depende de cada uno de nosotros, con qué ética, con el que aprendimos en la familia. Y con el control de la política pública que dicen estas reglas. Mirar el control del uso. Ahora, ¿vamos a poder? Y no sé. Hoy hay aplicaciones de IA que te desnudan una mujer. ¿Sabían eso? Una foto así.
La chica la va a aparecer desnuda allá, en un fiesta. Y no son ellas. Usé ya, capturé la imagen, saqué la ropa y metí dentro de otra fiesta ahí rara, ¿sí? Y las quemé por todo el viaje. Es demasiado poderoso. Por eso les digo, lo que vean, juzguen con juicio crítico. Por eso la segunda parte de la pregunta, o sea, ¿qué capacidad tienen los estados, de escala que sea, para controlar la herramienta? Porque no está en duda que hay que usarla, ¿sí? Hablabas de digitalización, la digitalización está en marcha y no tiene tantos aspectos críticos, cuidado como la IA. Pero en el caso de la IA, que me parece coincido que hay que usarla, me parece que hay una regulación que se nos escapa, que depende de los estados. Es lo mismo Israel, Estados Unidos. No todos están en las mismas condiciones, claramente, pero por ejemplo, con respecto a las redes, Europa, en términos de Unión Europea, avanzó en una legislación asociada con las redes, los algoritmos, etc. Y eso nos muestra que sí se puede. Claramente, los avances por ahí son dispares y las condiciones de los estados y sociedades tampoco son iguales. Pero es claro que en la medida que estados tenemos, qué gobiernos elegimos, vamos a tener mejores normativas con respecto a esto. Porque también es cierto que desde un lado, si nosotros nos ponemos desde un lado, el mostrador nos perjudica, pero si nos ponemos desde el otro lado, nos beneficia para pelear con aquel, para dar un ejemplo en términos políticos. Entonces, hace falta también, con respecto a esto, un gran acuerdo de valores y de reglas que solo desde el Estado, como articulador de la convivencia política, se puedan, no sin Estado. Eso seguro. Después que hay diferencias, las hay. Y que no todos los estados son iguales, también. Porque recién, al comenzar, Fernando, decíamos que el Estado es una categoría y una empiria histórica, política y contingente. Claramente no es el mismo, ni en la historia ha sido el mismo, y cuando hablamos de Estado, en este contexto, hablamos de Estado moderno. Pero bueno, es el desafío, ¿no? Y son las interpelaciones que tenemos que hacer para poder construir una sociedad más armónica, más justa, y donde estas herramientas sean utilizadas en torno al bien común, ¿no? Esto que Bobbio define como el bien de todos los todos. Bueno, muchas gracias. ¿Preguntas, profe Rodrigo? No, un comentario. Recuerdo que después de la toma del Capitolio en Estados Unidos, en ese entonces Twitter le cierra la cuenta a Donald Trump. No es que le pregunta, lo deja mudo a Donald Trump, que se supone el hombre más poderoso del mundo, en ese momento era presidente. No le pide permiso, no le dice voy a hacer esto, se la cierra directamente. Y la reflexión sobre eso es que había una entidad que estaba por encima de los estados, que podía tomar decisiones y que tenía más poder incluso que los estados. Y me estoy acordando también lo que estaba ocurriendo en Brasil, en la que el Poder Judicial de Brasil también estableció, bueno, limitaciones y obviamente hace cumplir reglas respecto del funcionamiento, por ejemplo, de estas plataformas o redes sociales como X. ¿Sí? Hoy. Bueno, entonces coincido con lo que estás diciendo, esto de que para que las tecnologías, como decían los griegos, sean tecnés, que estén a favor del bienestar de las personas, tiene que haber decisión política para que el Estado fije esas reglas de funcionamiento de esas tecnologías y eso no se salga de cauce y termine favoreciendo intereses que no sean necesariamente los del bienestar de las personas. Tal cual, muy claro. Ahí yo les quiero contar que en la encuesta que hace Latinobarómetro es una ONG que tiene su asiento en Chile, que realiza una encuesta sobre la percepción de la democracia en Latinoamérica. En ese momento la excepción era Cuba, donde no podían entrar, pero en todos los otros países de Latinoamérica la realizaban. Estoy hablando de la del 2018, no la actual, que por supuesto los números han cambiado. En la del 2018, específicamente, aprovechan la ocasión y le hacen una pregunta a presidentes, a embajadores, a políticos de primera línea. Y la pregunta era,
quién es o cuál es el organismo más poderoso. Cualquiera desde la teoría política diría que es el Estado, porque es, según Weber, según la mayoría de los teóricos, donde se refleja el poder político, ¿no? Weber desde la ciencia política, Heller desde lo jurídico, etc. Y todos respondieron el poder económico. O no todos, pero el mayor porcentaje lo tuvo el poder económico. Y lo está diciendo la gente de la política, presidentes, vicepresidentes, embajadores de primera línea. Esto asociado a lo que dice Rodrigo. Pero al mismo tiempo, la pregunta que venía tenía que ver, sin Estado no se puede. Hay un reconocimiento de que prácticamente hay poderes, valga la redundancia, muy poderosos, pero que se necesita un Estado para limitar, ¿no? Y ahí traigo un texto último de Oslak, que es muy interesante, un politólogo argentino, que hoy es uno de los más importantes, para la reflexión actual. Él dice, en la Argentina siempre se debatió sobre el Estado. A veces un Estado más chico, otro más grande, uno más asociado al neoliberalismo, más del Estado de bienestar, pero nunca la no presencia del Estado, que era algo que es algo que hoy muchas veces se pone en cuestión. Y que obviamente tampoco viene del aire eso, tiene que ver con la no respuesta del Estado ante numerosas demandas de la comunidad. Pero ahí traigamos la inteligencia artificial. El Estado debe dar respuesta a estas situaciones que por el avance de la tecnología, la sociedad actual, acontecen y que nos suceden y que están. Y todos son temas de debate que tienen que concluir en una idea concreta, con una metodología concreta para poder aplicar y mitigar los efectos negativos y, como siempre decimos, potenciar las virtudes. Sí, poner acá pensé eso, ¿no? No tengan temor, pelea. Úsenla. El Estado va a acompañar. El Estado Rojano acompaña con su normativa, que constitucional debe ser la normativa legislativa, ¿sí? Pero no grave. Eso. Sí. Bueno, como aporte a este gran encuentro y esto que estamos trabajando con Natalia, y creo como universidad, como espacio de reflexión, también deberíamos acompañar esas políticas públicas desde la universidad. Creo que ese es lo principal de este proyecto, el de salir y ofrecer esto, ¿no? Sabemos que hay una regulación que tiene que mejorarse, pero también hacemos advertencias. Sería importante que de nuestra parte, como universitarios, con la capacidad que tiene usted en el conocimiento de la IA, lo que nos puede aportar Nati en esta vinculación con las políticas públicas y cómo aplicar, proponer un proyecto que se ha llevado de la reglamentación en el uso de la IA a todas las escuelas y demás, dentro del ámbito de lo que nos da la Constitución de nuestra provincia. Entonces nosotros acercarle un marco regulatorio que pueda trabajarse, ya sea en la legislatura, Consejo Deliberante, para que pueda ser ampliado a los distintos entes. Creo que ese es el aporte que tenemos que hacer como universidad y como de los distintos departamentos donde podemos aportar una reglamentación clara y que tengamos precedentes, ¿no? Que nuestra provincia sea una de las primeras que pueda proponer una reglamentación en el uso de la IA para prevenir principalmente todo lo que se ha ido dando, que ustedes bien mencionaron con respecto al uso de lo que son las redes, que siempre actuamos ya cuando ha pasado un hecho, como usted daba el ejemplo de esto del mal uso de la IA, también lo que son los espacios, digamos, en donde se han mostrado niños, donde se han expuesto mucha gente, principalmente desde el lado de, digamos, de violar, si se quiere, la integridad de las personas. Entonces creo que es la oportunidad que tenemos de prevenir y no después curar con una reglamentación que va a tener que adaptarse a lo que ya pasó. Tenemos muchos ejemplos y podríamos desde la universidad y desde este encuentro que tenemos hoy de proponer, ¿no? Que sea como una base, como una conclusión, si me permite, doctora, para trabajar en eso. Sí, a mí me parece muy bien. Yo decía, me parece perfecto, porque además esa es la universidad que pretendemos, ¿no? Una que pueda